la misma de la vez pasada. Estimados asistentes, ¿será esta una distribución normal? ¿Tendrá esta variable una distribución semejante a la normal? Oh, pues parece, pero no estamos tan seguros. ¿Recuerdan ustedes algunas pruebas de normalidad? Hay varias pruebas de normalidad. Y esta prueba que nosotros tenemos acá es una prueba que viene por defecto en los paquetes básicos de R. No es que otros paquetes tengan que ser pagados, pero hay muchos paquetes que son construidos por diferentes científicos y programadores que le dan otras habilidades a R. Esas otras habilidades, que serían como las apps de su teléfono, se llaman paquetes. O sea que R se puede volver más específico y más poderoso instalando más paquetes. Entonces, aquí tenemos otra instrucción. La función aquí es Shapiro.test. Vamos a hacer una prueba de Shapiro-Wilk de normalidad. ¿Sobre qué la hacemos? Sobre los salarios. Y eso es lo que aquí nosotros escribimos. No me voy a cambiar hoy a la consola porque esta es una instrucción muy sencilla, bastante sencilla. Algo como decir Juanito canta. Y entonces, Juanito de la montaña canta. Entonces, aquí nosotros vemos que dice que se hizo una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y que tenemos un valor de P de esto. Si ustedes leen en un libro de estadística la hipótesis nula de una prueba de normalidad es que la distribución es normal. Por lo tanto, nosotros con este número que es 6.7 por 10 a la menos 9, esto es notación científica, con esto nosotros podemos saber que es un número muy chiquito, tenemos un valor de P muy pequeño, por lo tanto, consideramos que tenemos evidencia en contra de la hipótesis nula y lo más seguro es que nuestros datos no correspondan a una distribución normal. Bueno, los estudiantes deberían pensar, si estos datos no corresponden a una distribución normal, no voy a poder utilizar estadística paramétrica, sino voy a utilizar la estadística no paramétrica que tiene bastantes menos supuestos. Pero en este caso, como es una práctica demostrativa, vamos a seguir con la estadística paramétrica. Hagámonos una pregunta y viene el momento de introducir los segundos conceptos. Estos segundos conceptos son los últimos conceptos extra que vamos a introducir en esta práctica. Estos conceptos hablan acerca de la causalidad de la física, lo que les comentaba en las primeras diapositivas. Nosotros aquí hacemos una reflexión, y es que la causalidad de la física es bien estricta, ¿verdad? Si yo ejerzo una fuerza, esa fuerza va a generar un movimiento, algo así como eso. Pueden ustedes pensarlo en cuestiones de la vida diaria. Si yo soy estudiante y hago mis tareas, al final voy a aprender y voy a tener buenas notas. Entonces, esta es la misma causalidad. Pues, debido a que en la vida muchas cosas, y casi todas, de hecho todas, se expresan como relaciones de causalidad, nosotros debemos poner atención a cuáles son las causas y cuáles son los efectos, ¿verdad? Vean. Con el color rosado yo he marcado aquellos elementos que consideramos respuestas, es decir, variables de respuesta más no las explicativas, efectos más no las causas. ¿Qué estamos hipotetizando en este problema, en este caso de estudio hoy? Estamos hipotetizando que el salario es diferente según sea el sexo del trabajador. Y estamos hipotetizando más específicamente que posiblemente las mujeres ganan menos en esta universidad. Bueno, sigamos adelante. ¿Cómo podemos explorar la realidad de si las mujeres ganan menos o no en esta universidad? Para eso nosotros exploremos los datos, pero agreguemos una variable más. Vean, esta función que está acá, esta función incluye lo que llamamos un argumento fórmula, ¿sí? Este es un nuevo término para ustedes. Estamos hablando de la función boxplot, la que ya conocíamos, la cual abre y cierra paréntesis. Por lo tanto, todo lo que está dentro de los paréntesis, esto es parte de una misma línea, solo que no cabía. Todo lo que está dentro de los paréntesis lo llamamos argumentos. Esta oración que tenemos acá tiene 3 argumentos. El primer argumento que está acá es el argumento fórmula. Nosotros lo reconocemos por este símbolo que se parece al palito de la ñ, al palito que está arriba de la letra ñ, que lo llaman tilde en algunos libros. Entonces, el argumento fórmula lo reconocemos por la tilde.
alguien me enseñó a llamarlo colita de coche. Si a ustedes se les queda más como colita de coche, piensen que esto parece la colita de un coche. Entonces, el salario es el efecto, el sexo suponemos es la causa. Y entonces construimos un argumento fórmula que se parece mucho ¿a qué? A una ecuación de la recta. En una ecuación de la recta nosotros tenemos las causas del lado derecho y los resultados del lado izquierdo. Lo mismo hacemos en el argumento fórmula, las causas del lado derecho y los efectos del lado izquierdo. Entonces, en este caso, nosotros podemos producir esta gráfica que ven acá. Les voy a dar 5 segundos para que lo intenten hacer y yo me quedo congelado. 10 segundos para que lo intenten hacer y yo me quedo congelado. Listo. Espero yo que a ustedes les haya salido esta parte de la práctica. Este es casi el nivel más complejo al que vamos a llegar hoy. Si ustedes logran comprender esta oración en lenguaje R, ustedes van muy bien. Y su futuro en la programación en R es un camino fácil y bonito, ¿sí? Divertido. Bueno, entonces, esta es la parte más complicada a la que llegamos hoy. Y lo que me interesa a mí mucho que ustedes comprendan es que aquí tenemos una función con 3 argumentos. El primer argumento es el argumento fórmula. El segundo argumento le dice a R de dónde sacar los datos y entonces llama a nuestro objeto de R. Y el tercer argumento es más bien una banalidad. Le digo a R que haga las cajitas anaranjadas. Bueno, así es como esto funciona. A ver, ahora, pregunta capciosa, estimados asistentes. ¿Será que hay una diferencia en los ingresos de los profesores en esta universidad? ¿Qué dicen ustedes al ver esa gráfica? ¿Habrá alguna diferencia en los ingresos de estos profesores en esta universidad? La verdad es que, aunque las medianas son distintas, hay un área de traslape amplia área de traslape en el rango intercuartil de las dos distribuciones. Por lo tanto, no nos sentimos tan cómodos tomando una decisión o generando una conclusión solamente con esta gráfica. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Confiar en un número frío. Para eso nosotros hacemos pruebas de hipótesis. En este caso, vamos a hacer una comparación de medias utilizando una prueba de T. Para eso nosotros utilizamos esta sintaxis. Vean, están ustedes aprendiendo ahora otra función. Esta función es una función que me hace una prueba estadística. Por lo tanto, las pruebas estadísticas nosotros las utilizamos para responder preguntas. Yo me hago la pregunta, ¿existirá una diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres en esta universidad? Pues esa pregunta yo la puedo responder utilizando una prueba de T. Tengo por una parte la variable que considero explicativa y la variable de respuesta, separadas por una colita de coche o tilde. Vean, aquí solamente hay 2 argumentos, pues porque no hay nada a que ponerle color, no le puse color a nada. Y entonces tenemos la salida de esta prueba de T. Esta es la salida que nosotros obtendríamos en R. Esta la voy a hacer aquí, tal vez se vea un poco más grande y más parecida a las suyas. Entonces, si a mí me da tiempo de escribirlo, seguramente ustedes también van a poder hacerlo, ¿verdad que sí? Si a ustedes tienen problemas sacando ese carácter de colita de coche sale con alt 126. Algo funcionó mal. Vean cómo es que se ve cuando algo se escribió mal en R, ¿sí? Me dice error en la prueba. No se pudo encontrar la función. Y lo que pasa es que lo escribí al revés. Les confieso que me pongo un poco nervioso de estar entre un grupo tan grande. Y aquí entonces salió. ¿Qué identificamos o qué interpretamos de una salida como esta en R? Lo que interpretamos
de manera rápida, y yo soy un profesor de estadística que me gusta que los estudiantes se enfoquen más en la interpretación y en las conclusiones que en la matemática que está detrás. Para eso están las computadoras, para hacer la matemática que está detrás. Entonces, enfoquémonos en esta conclusión estadística del análisis de la evidencia numérica. Esta conclusión me dice que tengo evidencia en contra de la hipótesis nula. Por lo tanto, voy a rechazar hoy la hipótesis nula. Y la hipótesis nula me dice que no hay diferencia. Por lo tanto, tengo evidencia que sí hay diferencia entre los salarios de hombres y mujeres en esta universidad. Oh, rayos, entonces todos podemos estar enojados y disconformes con esta universidad porque está discriminando a las mujeres, y eso no es correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que con esto podemos concluir? ¿Creen ustedes que ahora esto es suficiente para concluir? Aún así, para avivar un poco más el fuego, vamos a intentar hacerle una pregunta más específica a estos datos. Entonces, preguntémonos, ¿es menor? Vean ustedes una comparación diferente a la de la diapositiva anterior. Aquí existe diferencia, o sea, es diferente. Aquí soy más específico. ¿Es menor el ingreso de las mujeres? Para esto voy a utilizar una prueba de T, pero no a 2 colas, sino a una cola. Y eso lo logro agregando este argumento. Este argumento entonces me dice que va a aprobar la prueba a una sola cola. Y entonces lo que obtengo es un valor de P aún más contundente. Tengo evidencia numérica en contra de la hipótesis nula. Las mujeres no ganan lo mismo o más que los hombres, sino lo contrario. Oh, no, podemos entonces seguir avivando el fuego. ¿Creen ustedes que esto es evidencia suficiente de discriminación? Pues en este caso yo les propongo que no. Porque por algo fue que registramos otras variables, ¿verdad? Por algo fue que registramos la categoría del profesor. Hay profesores asistentes, que es la categoría más baja en esta universidad. Hay profesores asociados, que es la categoría intermedia. Y hay profesores con todas las de ley, que son los que deberían ganar más en esta universidad. Bueno, ¿no será que las mujeres coincidentemente están en las categorías más bajas y por eso ganan menos? Rayos, tenemos entonces que averiguar qué será el efecto. Vean, en esta gráfica que produjimos con esta función, estamos graficando una variable numérica que son los años de servicio en la universidad como una variable explicativa del salario. Ah, pues tiene mucho sentido que aquellas personas que llevan más años trabajando en la universidad ganen más, ¿verdad? No como yo. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Aquí nosotros tenemos una función, que es la función plot, que tiene 4 argumentos. Nos estamos haciendo complejos en esta práctica, ¿verdad? Entonces, estos 4 argumentos nos dicen que primero está el argumento fórmula, luego de dónde vienen los datos, obviamente de un objeto de R. Luego vamos a utilizar la chibolita número 21. Ese es el carácter que ven ustedes acá, chibolita número 21. Este es ese argumento. Y luego le digo yo que el color sea rojo, por eso es que ven las chibolitas rojas. Voy a escribir la misma función en R. Esto es para darles tiempo a que ustedes puedan también probarlo, ¿verdad? A que ustedes lo puedan estar haciendo al mismo tiempo en la consola de R y así nos demos cuenta si esto funciona o no, o si son cuentos. Voy a utilizar la chibolita número 23 para que ustedes vean cómo es. Y el color le voy a poner moradito. Esta es la función. Cuando damos Enter y no pasa nada, es que todo está bien. Aquí está la chibolita número 23. Por eso es que no es bueno probar con otras chibolitas. Ya sé, no debe ser el color lo que yo modifique, sino el background. Déjenlo. Allí está mejor. Bueno, pues
estimados asistentes, ¿qué dicen ustedes? ¿Tiene lógica esta gráfica? ¿Será que las personas con más años de servicio ganan más dinero independientemente si son hombres o mujeres? Oh, esto entonces nos plantea evidencia en contra de la hipótesis de discriminación sexual. Esto es importante, ¿verdad? Vamos a ver entonces la evidencia numérica detrás de esto. ¿Cómo probamos la evidencia numérica de una relación entre los años de servicio y el salario? ¿Cómo es que lo probamos? Lo probamos utilizando una prueba de correlación, por ejemplo. Para eso les envié a ustedes el paso número 12. En este paso número 12, nosotros vamos a hacer una prueba de correlación. En la correlación nosotros llamamos a dos variables numéricas. En este caso vean cómo la forma de escribir la función es diferente. Llamamos primero a la primera variable y llamamos luego a una segunda variable. Todo esto es parte de una misma línea, solo que no me cabía y entonces la letra se hace muy chiquita, pero ustedes lo pueden ver en su archivo de PDF. Y luego yo le digo que me haga una prueba de correlación de Pearson. ¿Cuáles son las otras opciones? R con esta misma función, que es core.test, puede hacer correlaciones de Spearman, que son correlaciones no paramétricas, y correlaciones de Kendall, que son correlaciones entre variables categóricas ordinales. Entonces, R hace lo que ustedes no se imaginan aún, porque seguramente son jóvenes. Y entonces nosotros tenemos de esta función una salida, ¿sí? No lo voy a hacer en R porque esto es muy fácil. Si ustedes recuerdan su curso de estadística, a partir de un análisis de correlación, nosotros analizamos dos números de salida. Primero, que nos dice que esta relación numérica es significativa debido a que tenemos evidencia en contra de la hipótesis nula. Este es un número muy chiquito, tiene casi 12 ceros antes del primer número entero. Es un número muy pequeñito, ¿sí? Es un valor de P muy chiquitito. Y luego ponemos atención al coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, al ser un número que va entre menos 1 y 1, nos dice que como es mayor de 0, que hay una relación directa. Esto quiere decir, las personas con más años de servicio ganan más dinero. Totalmente lógico. Bueno, entonces ya no estamos tan decididos en condenar a esta universidad por discriminación, ¿no? Bueno, sigamos explorando algunas cosas. Y para eso a ustedes les traigo el paso número 13. El paso número 13 es un análisis de regresión. Espero que ustedes recuerden los análisis de regresión. En el análisis de regresión, en esta función específicamente, voy a probar la importancia que tienen las diferentes variables para explicar a la variable de respuesta. Esta función es complicada. En esta función hay dos funciones incluidas que ustedes pueden ver. Tenemos esta función que ustedes deben entender como el detalle, y como es una función, viene seguida de dos paréntesis. Y luego ustedes tienen una función anidada. Esta función interna se escribe LM, y quiere decir modelo lineal. Es la función para hacer análisis de regresión, LM. Y luego abre, como es una función, abre su propio juego de paréntesis. Y dentro de esa función LM tenemos dos argumentos. El argumento fórmula, que ustedes ya han visto antes, y el objeto de R. Pero este argumento fórmula se ve un poco diferente a los que ustedes han visto antes. Este argumento fórmula dice lo siguiente o se lee de la siguiente manera. Debemos nosotros interpretar el efecto. Este punto dice, de todas las variables explicativas sobre el salario. Entonces, este punto no representa una variable, como lo habíamos hecho antes con la variable sexo o con la variable años de servicio. Este punto representa todas las variables que tenemos en nuestra base de datos. Vean ustedes que hay otras variables. Está, por ejemplo, el rango o el cargo del profesor o el nivel del profesor, ¿verdad? Está la disciplina. Me imagino que la disciplina se refiere a si el profesor es un profesor de áreas sociales o de áreas tecnológicas y científicas, ¿verdad? Los años desde que obtuvo un doctorado, dice. Y luego los años de servicio. Y el sexo. Entonces, vean, en esta base de datos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables
potencialmente explicativas y una sola variable de respuesta. Esta función de las variables nosotros la decidimos cuando planteamos nuestro experimento, ¿verdad? Bueno, este punto entonces representa a las 5 variables explicativas y esta a la variable de respuesta. Entonces, vean ustedes, aquí nosotros tenemos una función. ¿Y qué hará esa función? Me voy a cambiar a la consola para poderla escribir con ustedes y que así tengan tiempo de probarla y ver que esto funciona. De nuevo, la cola de Cochito sale con Alt 126 y como yo lo escribí, ustedes también pudieron haberlo copiado y pegado o escrito y podemos analizar los datos juntos. Esta es la salida de un análisis de regresión en R. Vean, es demasiado sencillo. En Excel nos tomaría una media hora. No, pero aquí en R, una vez llevamos los datos a R, todo lo demás es fácil. Vean, entonces, aquí está la salida. Estos son los coeficientes de regresión estimados. Revisen un libro si necesitan ver cuáles son los coeficientes de la regresión. Pero de nuevo, hoy nos vamos a enfocar en las pruebas de significancia individual. Estas pruebas de significancia individual están representadas por valores de P en una prueba de T. Pueden revisar esos detalles luego, pero hoy vamos a concluir. Aquellas variables que tengan un P menor de 0.05, vamos a considerarlas como que tienen un efecto importante posiblemente sobre el salario. ¿Qué tiene entonces un efecto importante sobre el salario? El intercepto es la ordenada en el origen, no le ponemos mucha atención ahora, pero vean, es importante el rango de los profesores. Y como esta es una variable categórica, nos dice, si es usted un profesor asistente, va a ganar menos. En cambio, si es un profesor con todas las de ley, va a ganar más. Esto lo identificamos por el símbolo del coeficiente. Y estos dos coeficientes, el signo del coeficiente, estos dos coeficientes son significativos. Lo podemos ver por sus pequeños valores de P. Luego nos dice, también la disciplina es importante. Si usted se dedica a la disciplina B, gana más. El que se dedica a la disciplina A, gana menos. Y esto es importante. Imagínense ustedes, no hay discriminación sexual posiblemente porque estas variables son importantes. Luego está los años de servicio y los años desde el doctorado. Ambas parecen ser importantes. Y por último tenemos el sexo. Dice que los hombres ganan más, pero, oh sorpresa, no es una diferencia significativa. Esto es importante y en este momento nosotros lo podemos considerar evidencia para entonces no denunciar a la universidad por discriminación, porque en realidad la universidad asigna los salarios según sea el rango del profesor, según sea la disciplina a la que se dedica y según los años de servicio o los años desde que obtuvo su doctorado. Entonces, esta es una universidad, podemos decir, que no realiza algún tipo de discriminación sexual. O de género, no estoy seguro qué sería acá. ¿Será entonces que podemos construir un mejor modelo que el que hemos estado probando hasta ahora? Pensemos entonces que la categoría del profesor es importante. Enfoquémonos por un momento en la categoría del profesor. Podemos entonces, según el paso 14, escribir esta función que ustedes ven acá. De nuevo, dos funciones anidadas. Una función de detalle, porque si ustedes solamente usan la función LM, pues la salida que les da es una salida muy escueta. Si le damos a la función detalle, pues la salida es un poco más completa. Entonces, usamos las dos funciones, nuestra variable de respuesta, argumento fórmula, y nuestra variable explicativa va a ser el rango del profesor. Y nosotros obtenemos un modelo bastante bueno, donde los coeficientes son significativos y que además este otro número que está acá es el R cuadrado, el coeficiente de determinación, lo llamarían algunos libros en castellano. Nos dice que este modelo explica por lo menos el 39% de la variación observada en el salario. Eso es un buen dato. ¿Cómo interpretamos eso gráficamente? Regresemos a las gráficas. En las gráficas, entonces, nosotros podemos
plantear que hay tres tipos de profesor: profesor asistente, profesor asociado y profesor con todas las de ley. Bueno, vamos a hacer una gráfica de esto y la voy a hacer en R también para que les dé tiempo de intentarlo. Les voy a poner un color curioso. R tiene colores que a veces tienen nombres bien difíciles, pero pueden ustedes ver que es como una tonalidad de verde, ¿sí? Esta tonalidad de verde nosotros la llamamos así. Parece ser una palabra en francés, creo yo. La aprendí con unas estudiantes que me caen bien. Luego podemos ver la función. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es importante el efecto? Ya tenemos los números fríos en la diapositiva anterior que nos dicen que el cargo del profesor sí es significativo a la hora de determinar el salario y que explica por lo menos el 40% de la variación observada en los salarios. Entonces, pues nadie se puede pelear con los cargos de los profesores, ¿verdad? Ya sabemos que esto es significativo, pero cuando nosotros tenemos una variable categórica en más de dos estados, es decir, estado 1, profesor asistente, estado 2, profesor asociado, estado 3, profesor con todas las de ley, cuando tenemos una variable categórica en más de dos estados, nosotros no podemos usar una prueba de T para hacer una comparación. En cambio, vamos a utilizar lo que a los estudiantes más les gusta, que es un análisis de varianza, un ANDEVA o ANOVA por sus siglas en inglés. Entonces, tenemos lo siguiente, un ANOVA dice acá, y entonces tenemos de nuevo dos funciones, una anidada en la otra. En el sentido del lenguaje de R, dice que el análisis de varianza solamente es una salida diferente del análisis de regresión. Por lo tanto, aprendiendo ustedes a hacer análisis de regresión con la función LM, pueden hacer análisis de varianza también. Y entonces tenemos la siguiente instrucción. Y, de nuevo, en esta salida nosotros nos enfocamos en el valor de P. El valor de P, otra vez, muy chiquitito, 2.2 por 10 a la menos 16, notación científica, muy chiquitito, nos dice que tenemos evidencia en contra de la hipótesis nula. Y nos dice que al comparar las medias de los salarios de los tres grupos de profesores, pues obviamente sí son diferentes. Pero nosotros quisiéramos saber cuál de los tres salarios es el que es significativamente diferente. Para eso, nosotros podemos hacer una prueba post-ANDEVA. Y esa es la que está en la última línea del paso 16. En el paso 16, ustedes tienen esta función, pairwise t-test. Esta función nos hace pruebas post-ANDEVA. En este caso, es una prueba en donde la función nos requiere que ingresemos por lo menos tres argumentos. Primero, la variable numérica de respuesta, separada por una coma, la variable de los grupos, es decir, el rango es lo que me define los diferentes grupos de profesores. Y por último, separado por una coma, el argumento que me dice cuál va a ser el método de ajuste de los valores de P. Y en este caso es una prueba de Bonferroni, como ustedes pueden ver acá en la salida. Entonces, esta es una prueba de Bonferroni que me sirve para identificar de las tres medias que estoy comparando en el análisis de varianza, cuál es la media distinta de las otras dos. Veamos, en este caso me genera una tabla con valores de P. Y como los tres valores de P acá, de las tres combinaciones posibles de comparación, son pequeñitos, me dice que en realidad las tres medias son distintas entre sí. Tanto el profesor asociado gana diferente al profesor asistente, como el profesor asociado gana diferente del profesor con todas las de ley. Y lo mismo para el profesor con todas las de ley y lo mismo para el profesor asistente. Por lo tanto, así es como concluye este experimento.